Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, que no se pongan tantos de ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Todos fallamos en muchas cosas y quien no falla al hablar es hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos les ponen el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes y sin embargo el piloto los dirige a su arbitrio, por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y sin embargo contamina al cuerpo entero. Prendida por el infierno, incendia todo el curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos, se pueden domar y han sido domados por el hombre. Pero ninguno ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sálvanos tú, Señor, porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros, siempre hablan con doblez sus corazones. Extermina, Señor, a los hipócritas y a los que dicen fanfarrones. La lengua es nuestra fuerza. ¿Quién será el que se atreva a darnos órdenes? Tus palabras, Señor, sí son sinceras. Son plata refinada 7 veces. Tú nos protegerás, Señor, nos librarás de esta gente para siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y que tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy nos habla
de este glorioso acontecimiento de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan subieron a un monte alto con Jesús y Jesús de repente se transfiguró delante de ellos. Nos dice el Evangelio que Él era blanco, radiante, con luz que brillaba y que estaba hablando con Moisés y con Elías. Estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, son testigos de este evento milagroso y están tan abrumados y emocionados que Pedro dice algo que parece un poco fuera de contexto. Como señala la Escritura, apenas sabía qué decir. Estaba asustado. Pero no obstante, Pedro sugiere que construyan 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y una más para Elías. Por supuesto, Jesús no responde a esta oferta porque sabía que Pedro estaba emocionado, estaba asustado y que no podía pensar con claridad. Moisés y Elías ciertamente no necesitaban ninguna tienda. Una verdad sutil, hermanos, de la vida espiritual que podemos extraer de este pasaje y de la transfiguración de Jesús es que a veces cuando tenemos una experiencia poderosa de la presencia de Dios, podemos sentirnos tentados a ir a lo que podemos llamar un extremo santo. Pedro se emocionó tanto que quiso quedarse ahí mismo en la montaña. Por supuesto, esto no era nada práctico ni racional como nos lo menciona el Evangelio. Pero vale la pena señalar esto y aprender de esto. A veces podemos encontrarnos sintiéndonos muy cerca de Dios y profundamente inspirados. Y cuando esto sucede podemos encontrar que la respuesta emocional que tenemos es en un cierto sentido desbordada. Nos emocionamos. No podemos no exagerar en nuestro amor a Dios, esto no es posible, sino exagerar en un celo que está más basado en nuestras emociones que en la voluntad de Dios. Es ahí donde debemos de tener cuidado. Debemos esforzarnos por tener una intimidad profunda con nuestro Señor, pero siempre debemos asegurarnos de que incluso las buenas emociones no nos lleven por el camino de nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Reflexionemos hoy, hermanos, sobre cualquier tendencia que podamos tener al respecto. La meta de una vida virtuosa es el verdadero equilibrio entre los dos extremos. Y aunque debemos estar 100% comprometidos con Dios y su voluntad, debemos asegurarnos de no ser atraídos de un lado del camino al otro. Hay que orar para que nuestro Señor nos mantenga firmes en el camino que llevan a Él y a su santa voluntad. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.